Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Habíamos quedado en la iglesia del Nuevo Testamento y ahora continuamos con la iglesia primitiva. Es así como se le llamó a la iglesia de los primeros siglos del cristianismo. La época de persecución más fiera, más dura para la iglesia fue la que ocurrió entre los años 100 y los años 313 después de Cristo. La espada del imperio se ensañó contra los cristianos y muchos de los emperadores emprendieron jornadas o campañas de exterminio contra la iglesia. El último emperador que hizo una campaña aguerrida, fuerte contra el cristianismo, fue el emperador Diocleciano. Diocleciano había prometido que iba a exterminar el cristianismo sobre la tierra. Esas persecuciones que iniciaron en el 303 fueron hasta el 313, cuando, finalmente Diocleciano fue asesinado. Posteriormente a ese asesinato de Diocleciano, se levantó otro emperador, el emperador Constantino. Constantino fue un hombre que la historia ha reconocido por ser aquel que trajo paz, digamos, para los cristianos. Sin embargo, esta paz se iría a convertir en una de las peores desgracias para el cristianismo, debido a que la iglesia, que estaba siendo perseguida, ahora de un momento a otro pasó a ser una iglesia, la iglesia del imperio. Pongámonos a pensar, por ejemplo, de un momento a otro, tú estás siendo perseguido por ser cristiano, el imperio te persigue y de un momento a otro cambia. Ahora el emperador también es cristiano. Ahora el emperador cede puestos de honor a los cristianos. Así que el cambio es abismal. Y creo que esta fue una estrategia de Satanás para descontrolar la iglesia. Mientras había persecución, pocos se interesaban en el cristianismo de manera superficial. Los que se interesaban en el cristianismo sabían que tenían que estar dispuestos incluso a morir. Pero ahora ser cristiano se convertiría en algo normal, incluso en algo de estatus. El emperador también era cristiano, entonces se convertía en algo de alto estatus. Esto hizo que la iglesia pues se popularizara en el Estado, en el imperio, y poco a poco se fueron introduciendo ritos paganos y revistiéndoseles con nombre de cristianismo. Muchas de las fiestas paganas, muchos de los días de honor a los dioses paganos, entonces fueron introduciéndose al cristianismo. Creo que eso es algo que normalmente es uno de los grandes peligros que tiene la iglesia, y es permitir que las prácticas del mundo le vayan permeando paso a paso. Y esto sucedió allí. Entonces ahora ser cristiano era muy fácil. Y al ser muy fácil, porque no había persecución, no había nada de eso, pues entonces podrían entrar algunos que no estaban convertidos, que tenían prácticas paganas, y ahora esas prácticas paganas las venían a meter dentro del cristianismo. Además, algunos historiadores dicen que mientras había persecución, muchos de los líderes de la iglesia pues se doblegaron ante las presiones del Estado. Uno de los asuntos, por ejemplo, es que los únicos que tenían la Biblia, tenían las copias de las Escrituras, eran los obispos o los ancianos de las iglesias. Y una forma del imperio exterminar el cristianismo era eliminando las copias que habían de la Biblia como tal. Entonces encontraban a uno de los líderes eclesiásticos y le decían, bueno, o su vida o nos entrega la copia de la Biblia. Y muchos, pues para no perder su vida, entregaban las copias de la Biblia. Cuando la iglesia recibió el favor del Estado, la iglesia recibió el favor del imperio, entonces muchos de esos líderes que habían preferido negar su fe y entregar la Biblia al imperio,
pues fueron los que otra vez regresaron y comenzaron a tomar posiciones de liderazgo también dentro de la iglesia. Así que mucho de ese liderazgo era un liderazgo pues corrompido, porque no estaban dispuestos incluso a morir por su fe, sino que más bien les convenían los asuntos personales. Y pues obviamente son aquellos que van a adoptar la misma práctica al momento de, a cambio de favores del Estado, pues adoptar prácticas paganas. Entonces, pues todo eso hizo que poco a poco se fueran filtrando en las iglesias las falsas enseñanzas. Entonces, después de ese 313, que fue cuando Constantino se declaró cristiano, y se declaró cristiano de una manera misteriosa, porque él estaba en una de sus campañas eh, de conquista de tierras, cuando de pronto él cuenta en su experiencia que se quedó mirando hacia el cielo y que el sol hizo como una forma de cruz, y él escucha una voz que le dice: con este signo vencerás. Y Constantino entonces entiende que es un llamado divino, y ahora sus tropas comienza a hacerles espadas en forma de cruz, y los escudos también con la cruz allí dibujada. Se declara cristiano, declara la paz para los cristianos, y bueno, ya la mayoría sabemos lo que siguió pasando con Constantino, incluso su decreto dominical en el año 321. Así que esto hace que los cristianos de ahí en adelante comiencen a tomar posición y sean muy respetados. Los cristianos van siendo muy respetados en el Imperio Romano. Además, los obispos, que eran, digamos, los ancianos, líderes de las iglesias de ciertas ciudades, pues eran consultados, eran llevados para ser consejeros del emperador en muchos temas. Entonces ellos comenzaron a tomar también cierto poder dentro del Estado. En el año 476, bueno, anteriormente ya las tribus bárbaras están atacando al Imperio Romano. Más de 10 tribus bárbaras están haciéndole contrapeso al Imperio Romano. Y en muchas oportunidades el Imperio Romano se vale de la iglesia para atacar a esas tribus bárbaras, y sobre todo porque las tribus no tenían la fe cristiana también. Pero en el 476 las tribus ya habían debilitado prácticamente a Roma, y en ese año ya Roma cae por completo. El Imperio Romano, por así decirlo, se disuelve, y es en ese momento en el que va a tomar una importancia preponderante la figura del obispo de Roma. A partir del año 476, el obispo de Roma va a entrar a tomar poder. Realmente el Imperio Romano, que ya había perdido su hegemonía, el único vestigio que quedaba del Imperio Romano, pues era esa unidad a través de la fe cristiana, a través del obispo de Roma. Entonces, para ese tiempo, pues ya había muchas cosas que habían cambiado de la escritura, muchas fiestas que se habían introducido. Ya había pasado el 321, año 321, el decreto dominical de Constantino. Ya muchos de los primeros cristianos venían guardando el domingo. Que de hecho, yo quiero decirles, nosotros a veces le atribuimos a Constantino el cambio del sábado al domingo, pero no fue Constantino realmente. Constantino lo que hace es aprobar algo que ya los cristianos venían practicando. Son cristianos endebles, cristianos mediocres, los que comienzan a adoptar prácticas de observancia del domingo en temor a las persecuciones. El Imperio Romano perseguía a los judíos por diversas cosas, y entonces una forma de identificar a los judíos era que los judíos se reunían los sábados. Así que algunos cristianos, porque no fueron todos, para no ser identificados como judíos, entonces lo que hacían era que no se reunían en el sábado, se reunían el domingo. Y bueno, con el paso del tiempo, el domingo, que era un día de fiesta también pagano, el día el venerable día del sol, pues entonces hubo líderes cristianos que comenzaron a insertar más esa práctica a favor del domingo. Entonces ponían: el sábado era el día de ayuno y el domingo era el día de la alegría. Entonces las generaciones posteriores, los niños, comenzaron a querer más el domingo que el sábado, porque pues el sábado nos toca ayunar, aguantar hambre todo el día y tener cultos aburridos.
y el domingo es la alegría, es el gozo, pues esto fue calando fuertemente en las generaciones futuras. Y yo creo que aquí dejo una reflexión, sobre todo a ustedes, guías mayores, a los que tienen hijos. El sábado debe ser un día alegre para nuestros hijos, debe ser un día especial, porque es posible que nuestros hijos también estén creciendo con ese sentir de que el domingo es mejor porque el domingo estoy con papá, estoy con mamá, salimos, jugamos, etc. En cambio el sábado, qué aburrido. Necesitamos hacer del sábado una delicia santa y gloriosa de Jehová, como dice la Escritura. A medida que la iglesia iba avanzando, la iglesia primitiva, comenzó también a sufrir la iglesia de escasez de la Biblia, de escasez de la palabra de Dios. Entonces ya la Biblia, pues, primero porque era difícil conseguirla, y segundo porque ya la iglesia comienza a creer que solamente la podían interpretar aquellos que tenían puestos de liderazgo, que tenían puestos de influencia, que tenían el aval de la iglesia. Entonces, pues tenían temor de que la gente estudiara las escrituras y de que interpretara a su manera, pero también uno de los grandes temores era que se diesen cuenta que había prácticas, que había doctrinas que no eran soportables con la Biblia. Así que entonces se recluyó el estudio de la Biblia solamente para lo que ellos llamaban el magisterio de la iglesia. Solo aquellos que eran preparados, que eran doctos en las escrituras, podían estudiar la Biblia y tener una copia de la Biblia. Entonces la gente comenzó a carecer de ese alimento espiritual. Bueno, nosotros lo vemos por allí en los 7 sellos, vemos esa parte, pero no viene al caso explicarlo ahora, donde dice que el trigo, la cebada, era carísimo, pero el Señor le dice, bueno, no dañen el vino ni el aceite. Así que doctrinas como la inmortalidad del alma, la existencia de un purgatorio, la observancia del domingo, la adoración a los santos y otras enseñanzas que no habían sido enseñadas por Jesucristo, pues eran practicadas ya en aquella época. Y pues su auge, el auge de esta doctrina se debe a que mucha gente pues no tenía acceso a las escrituras, así que confiaba en lo que la iglesia les decía. Sin embargo, a pesar del compromiso con el mundo y a pesar de la apostasía de muchos líderes religiosos y de muchos cristianos, pues en la iglesia siempre hubo un remanente fiel, un remanente que tenía los mandamientos de Dios, guardaba los mandamientos de Dios y tenía la fe de Jesús. Y muchos de esos cristianos tuvieron que alejarse de ciertos lugares donde tenía mucha influencia el imperio, donde tenía mucha influencia la iglesia, para llevar a cabo, desarrollar una fe genuina. Después de ese tiempo de la iglesia primitiva, pues viene lo que es la iglesia en la Edad Media. Ya es a partir del sexto siglo, pues los obispos de Roma pues ejercían su autoridad en la mayoría, sobre la mayoría de las iglesias cristianas, y pues esa jefatura fue de manera tan enérgica que fue conocida ya como el papado, con el papa a la cabeza. A partir del siglo VI, entonces entra ya lo que es el papado. Bueno, a veces la iglesia ha enseñado que la iglesia católica, apostólica, romana, viene desde la línea de Jesucristo. Jesucristo la estableció y Pedro fue el primer papa. No es eso soportable por la historia. Los papas empiezan o van a aparecer a partir del siglo VI, cuando ya el obispo de Roma toma preponderancia, una vez el imperio romano ha colapsado prácticamente. Y entonces el papado comienza allí. En el año 538 ya el poder papal llega a lo máximo. Es ese poder que comienza a someter reyes. El papa es la autoridad. Y bueno, es en el 538 cuando Clodoveo, rey de los francos, entonces da ese poder al obispo de Roma, y ese poder otorgado pues duró por un espacio de 1260 años más o menos, ya hasta 1798 cuando es el mismo regente francés. El regente francés Clodoveo lo pone en el poder, pone el papado en el poder, le da auge, y es el mismo poder francés a través de Napoleón Bonaparte y su general Louis Alexandre Berthier, que en 1798 entonces también hace que el poder papal absoluto culmine con la captura del Papa Pío VI y es llevado y muerto en el exilio.
Así que esa supremacía papal arranca en ese 538. Como lo había predicho el profeta Daniel y el apóstol Juan también en sus libros proféticos. Entonces, por medio de esa autoridad que tenía el papado, pues la iglesia obligó a los seguidores de Jesús a escoger entre las doctrinas que enseña la iglesia, que obviamente ya estaban permeadas por el paganismo, y la doctrina de Jesucristo. Entonces, las ceremonias paganas del catolicismo, las doctrinas eran enseñadas fuertemente, y si te oponías, pues pagabas, y pagabas con prisión, pagabas con destierro, pagabas con muerte, con la hoguera, con ser echado a las fieras, etc. Entonces, ese largo periodo donde hubo persecución, donde hubo ese tipo de cosas, se le conoce como el periodo de la Edad Media. Fue el periodo de más poder de la iglesia, de más auge de la iglesia. Pero como dijo un historiador, el mediodía del papado fue la noche del mundo. En el conflicto de los siglos, en la página 66, realmente cito página, pero eso difiere de las versiones que usted estudie. Pero dice: aunque la sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como su única regla de vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les señalaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. Así que es bastante interesante, porque aún en medio de esa oscuridad y aún en medio de las persecuciones, hubo personas que mantuvieron su fe. Hubo grupos que mantenían viva la llama. Uno de esos grupos, por ejemplo, los cátaros, un grupo que se desarrolló en el sur de Francia en el siglo XII por allí y siglo XIII. Ese grupo fue considerado hereje por la Iglesia Católica y fueron perseguidos en una cruzada que se llamó la Cruzada Albigense. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? No tenían una fe perfecta, no tenían una fe como quizá nosotros, la luz que nosotros tenemos hoy. Y recordemos algo, no tenían las escrituras, pero buscaban todos los medios para poder tener las escrituras y para poder enseñarla a la gente. Sin embargo, ellos entraron a ser perseguidos por algunos asuntos. Por ejemplo, ellos rechazaban el sacramento de la Eucaristía, rechazaban también la confesión, rechazaban la autoridad papal y rechazaban la jerarquía eclesiástica. Eran personas que luchaban mucho por la libertad religiosa, por la justicia social, y enfatizaban mucho en la renuncia al mundo, en una vida de renuncia al mundo. Pues este tipo de luchas de ellos y la negación a la autoridad papal, pues hizo que fuesen perseguidos. Muchos de ellos fueron asesinados. Otro grupo, por ejemplo, fueron los valdenses. Ellos allí en los montes alpinos, en Italia, a través de las enseñanzas de Pedro Baldo, que fue un comerciante rico que vendió sus bienes para vivir como un mendigo y entonces predicar el evangelio en la calle. Entonces él tuvo muchos seguidores, porque la gente comenzaba a mirar, bueno, este hombre es diferente a la iglesia, es diferente a los cardenales, a los obispos que ostentan riqueza. Este hombre vive una vida sencilla, y comenzó a atraer la gente hacia sí. El grupo que le siguió sus enseñanzas, pues fue llamado el grupo de los valdenses. Entonces los valdenses creían en la autoridad de la Biblia y pues rechazaban también muchas de las enseñanzas católicas. Bueno, también miles de valdenses fueron asesinados. Una de esas masacres, la masacre de Casteluso, ojalá un día puedas investigar sobre eso. Los valdenses fueron despeñados desde una colina, muchos murieron allí, simplemente porque rechazaban la veneración de imágenes, la autoridad del Papa y muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que esto es solamente un breve repaso de lo que sucedió en aquellos tiempos. Por eso, bien dijo el historiador, el mediodía de la Iglesia fue la oscuridad de la tierra, del mundo.
Mientras tanto, por otros lados, por Etiopía, donde de pronto el imperio papal no tenía mucha influencia, pues se conservaron muchos grupos que eran observadores del sábado, que seguían las enseñanzas de la Biblia. Así que Dios no dejó enteramente a la tierra en la oscuridad. El Señor siempre mantuvo fieles a lo largo de la historia, que mantenían en alto la palabra del Señor. Y esto es muy importante, porque nunca la iglesia estará corrompida al punto de que la verdad de Dios sea extinguida. Siempre habrá hombres y mujeres fieles, firmes a los principios del Señor. Y por eso, culminando esta segunda parte de la historia de la iglesia, yo quisiera llevarle a la reflexión. ¿En qué grupo estás tú? ¿Estás entre el grupo de los que, por el bienestar personal, serás capaz de entregar la Biblia, de comerciar con tus principios? ¿O estás dentro del grupo que, a pesar de persecuciones y amenazas de muerte, te mantengas fiel a Cristo Jesús? Es importante que definamos eso cada día en nuestra vida.